¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Gracias al Señor que podemos llegar a ustedes una vez más con esta bendición de el estudio de la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque es un gran privilegio, es una gran bendición para nosotros estudiar su palabra. No vaya a creer usted que cualquier persona tiene ánimo para estudiar la palabra. La gente tiene ánimo para muchas cosas, menos para invertir tiempo en el estudio de la palabra. Por eso le dije que esto es un gran privilegio. Y especialmente cuando tenemos un buen método de estudio. Porque algunos no saben ni por dónde empezar. No encuentran cabeza ni cola. A mí hay muchos que me dicen, hermano Carrillo, ¿cómo hago para estudiar la Biblia? ¿En dónde debo de empezar? Y yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha dado claves para poder estudiar la palabra en una forma muy práctica, en una forma muy sencilla, pero muy profunda. Y poco a poco yo he ido descubriendo esos métodos de estudio, ¿verdad? Hay unas cosas que le sirven mucho a uno, que son herramientas, como por ejemplo yo aprendí un poco de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia que sirve para interpretar Biblia con Biblia. O sea que la hermenéutica es una ciencia que le enseña a uno a basarse en los contextos y en las menciones. Y le doy gracias a Dios porque un día aprendí hermenéutica. Hermenéutica, vuelvo a repetir, es esa ciencia que le ayuda a uno a aplicar principios. Hay principios fundamentales en la hermenéutica. Y uno de los principios fundamentales en la hermenéutica es el principio de la mención. Escuche bien, el principio de la mención. O sea que si uno quiere estudiar la Biblia en una forma responsable, en una forma seria, uno sigue los conceptos paso por paso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por decir algo, ¿verdad? Si usted quiere enseñar en una forma correcta lo que es Dios como espíritu, tiene que empezar en Génesis cuando dice la Biblia que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esa es la primera mención de Dios como el espíritu. Entonces usted la sigue, primera mención, segunda mención, tercera mención, cuarta mención, quinta mención, etcétera, 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 mención progresiva. Y después que usted siguió esa palabra espíritu de Dios, de Génesis a Apocalipsis, usted va a unir todos los versículos, 40, 50, 100 versículos, y usted puede presentar una enseñanza bien balanceada, porque usted puede enfocar el tema de Dios como el espíritu en una forma progresiva. O sea, la revelación de Dios es progresiva. Y así, cualquier palabra, desde Génesis, desde que se menciona la primera vez esa palabra, hasta Apocalipsis, usted saca una suma de la palabra. Por eso el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. O sea, no podemos enseñar versículos sueltos. Y ese es el problema que hay con muchos maestros de la Biblia, que ellos enseñan versículos sueltos, no usan la regla de la hermenéutica para poder presentar la palabra de Dios en una forma sencilla, porque yo no me meto a complicaciones. Usted se da cuenta que trato de ser lo más didáctico posible y lo más explicativo posible para que todos entendamos. Como dijo alguien por ahí, hablando se entienden las cosas. Entonces, yo le quiero dar gracias a Dios por eso, porque luego después de eso yo aprendí la semiótica. La semiótica también es otra ciencia.
es la que sirve para aprender a entender los signos y las señales de la Biblia. Entonces no se te olvide que esa semiótica se parece a la semántica y pues son reglas de lenguaje, son reglas de estudio para que uno pueda estar bien basado, o sea, tener buena base en lo que uno habla. Esos métodos son lindos. Esos métodos para estudiar la Biblia son preciosos, porque son claves para que uno no se pierda en sus propios conceptos. Usted dirá, bueno, pastor, ¿y no vamos a seguir estudiando las jornadas? Gracias por recordarme. Sí, vamos a seguir estudiando las jornadas. Estamos en la jornada número 41, que es la jornada de los montes de Abarim. Montes de Abarim. Abarim es una cordillera. Abarim es una montaña grande donde se pueden encontrar secciones que se les llama montes, ¿verdad? Una cordillera tiene muchos montes, porque Abarim es todo el panorama, es toda una sola pieza, una cordillera grande. Le dije que estamos estudiando las jornadas en una forma muy responsable porque no estamos interpretando a capricho nuestro, ni estamos diciendo cosas que son invención nuestra o cosas que se nos vienen a la mente. No, para poder desarrollar todas estas jornadas estrictamente, hemos estudiado el significado de cada una de ellas y qué pasó en cada una de esas jornadas, debido a que Números 33:2 nos dice que las jornadas son un arreglo divino, o sea que Dios produjo esta historia de este pueblo. Dios produjo la historia del pueblo de Israel para que nosotros podamos entender, para que nosotros los gentiles podamos entender cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Él está buscando a través de nosotros. Por eso Israel es muy importante para nosotros los cristianos, aun cuando ellos son mundanos, aun cuando el pueblo de Israel se perdió entre la mundanalidad y hoy día son más mundanos que cualquiera, y tienen muchos grupos, muchas divisiones, ortodoxos, ultraortodoxos, bueno, de tantos nombres que tienen, que aún en Europa se llaman de una manera, en Nueva York de otra, en Los Ángeles de otra, pero siempre Dios ha usado al pueblo de Israel como una sombra para que nosotros entendamos los tratos de Él espiritualmente. Dios trata con nosotros los gentiles, las naciones, en una forma espiritual. Para nosotros no hay promesas de cosas materiales. Nosotros somos los que nos inventamos cosas materiales, pero la bendición de Dios para los gentiles, gloria a Dios, es espiritual. Por eso en el Antiguo Testamento los hombres de Dios eran bien ricos en cosas materiales, pero no tuvieron la bendición de la riqueza verdadera. La riqueza verdadera es la riqueza del Nuevo Testamento. Es una persona. La riqueza verdadera es una persona, es Jesucristo. Y nosotros a ese Jesucristo es el que Dios nos quiere dar de herencia. A los israelitas les quería dar la herencia de la tierra, tierra física. Por eso es que hemos estado estudiando que mandó a Moisés al monte Pisga para que desde lejos, desde un mirador, él pudiera contemplar la grandeza de Dios de poderles dar tierra para que se establecieran las 12 tribus. Desde la Transjordania, antes de cruzar el río Jordán, hasta entrar a la tierra en sí misma de posesión. Bueno, qué bueno, ¿verdad, hermanos? Que podemos disfrutar de esta comida. Comida deliciosa, hermano, porque eso nos ayuda a nosotros a entender
lo que Dios está haciendo con nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no le das gracias a Dios de que tu bendición es espiritual? Si tú captas que tu bendición es espiritual, no vas a estar preocupado por las añadiduras, sino que vas a estar preocupado por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque todo lo material es añadido, esas son añadiduras. Tienes carro, tienes casa, tienes comida, tienes ropa para vestirte, todo eso es añadiduras. No estamos aquí por añadiduras. Tú no me vas a oír predicando a mí de cómo vas a ser un cristiano próspero económicamente y cómo puedas incrementar tu cuenta en el banco. Pero sí te voy a enseñar cómo cuides tus tesoros, porque donde esté tu corazón, ahí están tus tesoros. Y por eso nosotros no somos puestos en esta tierra para andar afanados en las cosas materiales. Las cosas materiales Dios las da a todos sus hijos para que sus hijos las disfruten. Jorgito, buenos días. Hermano Eduardito Rivera, buenos días, siervo. Dios me lo bendiga grandemente. Toño Rojas, Dios lo bendiga. Bueno, les dije que esta jornada tiene 14 puntos y por eso les mencioné que no son puntos a nuestro capricho, sino que esos 14 puntos son el resultado de un estudio exhaustivo, o sea, investigativo de cada cosa que está contenida en cada jornada. Ya hablé de 2 puntos. El primero fue oteando la Tierra Santa. Oteando, te dije que esa palabra a veces no la hemos usado, pero otear quiere decir observar. Y Dios puso a su pueblo a observar la Tierra Santa desde un lugar alto. Por supuesto que al hablar esto es parábola. Al hablar esto yo estoy hablando con gente entendida. Que tú seas llevado al monte Pisga frente al monte Nebo es que Dios te lleva a cierta altura espiritual para que desde ahí observes cómo se puede posesionar uno de Cristo. Porque nosotros estamos en una carrera espiritual. Yo estoy corriendo esta carrera de cómo obtener a Cristo en una forma de plenitud, vivir a Cristo. Mi meta es vivir a Cristo. Mi meta es que yo pueda decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, es que yo aprenda a vivir la vida de Cristo. Así como Cristo aprendió a vivir la vida del Padre, y eso lo hizo victorioso en esta tierra, hay algo que nos hace a nosotros también victoriosos en esta tierra, y es vivir a Cristo. Por tanto, ese mensaje es elevadísimo. Y a ello es que estamos aplicando todos los conceptos que hay en estas jornadas. Montes de Abarim, tierras del más allá. Esas tierras, hermano, no son fáciles alcanzarlas. Por eso hay que estar subiendo al monte. Cuando uno recibe enseñanzas en el valle, cuando el Señor daba enseñanzas en la playa, cuando el Señor daba enseñanzas en las casas, eran enseñanzas bajitas, pero en cuanto Él subía al monte con sus discípulos, Él les declaraba cosas profundas. Él les declaraba cosas que son celestiales y en resurrección. Como por ejemplo, fíjate que Moisés subió al monte. Y cuando Moisés subió al monte, tú recuerdas esa historia que él bajó del monte con el rostro brillante. O sea que la ley, la ley hace brillar el rostro, porque Moisés bajaba con el rostro brillante. Sin embargo, Cristo no dice la Biblia que al bajar del monte él bajaba con el rostro brillante, no. Dice que cuando él subía al monte, todo el cuerpo le brillaba. Eso significa que en la ley solo cierta porción de Israel brilló. Es más,
fue la cabeza. O sea que Cristo mismo era el que brillaba en el Antiguo Testamento. Por eso Moisés brilló, porque Moisés representa a Cristo, es tipo de Cristo. Pero hablando en plata pura, en el Antiguo Testamento le brilló a Cristo solo el rostro. Pero en el Nuevo Testamento a Cristo le brilló el cuerpo, hermano, y la cabeza, aleluya. El nuevo hombre, Cristo y la iglesia brillan en el Nuevo Testamento. Oh, estoy emocionado en esta mañana. Esto es precioso, hermano. Muy bien, pero para no seguirlos emocionando, sino entrar a la realidad, vamos a entrar al tercer punto de nuestra lección de hoy. Tercer punto de los montes de Abarín es alegorizando en la historia. Hermano, no hay ni un problema en alegorizar la historia del pueblo de Israel. Cuando hablamos de alegorizar la historia del pueblo de Israel, estamos hablando de que para nosotros allí hay una revelación. Allí hay tesoros escondidos. Allí está en figura, en señal, todo lo que Dios quiere proveernos a nosotros a través de la persona de Cristo. Entonces vamos a comenzar hoy con este tercer punto, alegorizando en la historia, en Números 21:16. Números 21:16. No quiero que pierdan de vista que nuestro versículo epígrafe, o sea, el versículo que nos ocupa para estudiar los montes de Abarín, es Números 33:47, que dice: salieron de Almón Diblataín y acamparon en los montes de Abarín delante de Nebo. Ese es nuestro verso epígrafe. Pero ahorita vamos a estar tocando otros versículos porque tenemos que ver la alegorización en la historia. Números 21:16 dice: de allí vinieron a Beer. Gracias, hermana Anita, porque nos pone el versículo. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés. Bueno, de allí vinieron a Beer es el punto que quiero que ustedes vean. De allí vinieron a Beer. Aunque la sede estaba en Almón Diblataim, ellos subieron a Beer, subieron a Basán, subieron a todos esos lugares. Luego del versículo 18 al final, es decir, la última parte del versículo 18 y los versículos 19 y 20, sí corresponden geográficamente e históricamente. Cuando estuvieron cerca de los montes de Abarín y cerca de Pisga, por eso dice así en Números 21. Desde finales del versículo 18 al 20, en el versículo 18 dice del desierto, porque ustedes recuerdan que Almón Diblataín quedaba en el desierto de Cademot, desde donde Moisés, como lo pueden ver ustedes en el versículo 22, dice, envió Moisés embajadores. Si ustedes lo leen en Deuteronomio capítulo 2, dice que fue en el desierto de Cademot, o sea, que era un lugar fronterizo donde había parte de valles, había exuberancia y también había desierto. Entonces, hay lugares que son así, donde no es totalmente desierto ni totalmente verde, sino que es una región donde alterna la exuberancia y el desierto. ¿Ok? Entonces dice ahora en Números 21, la parte final del versículo 18. Del desierto vinieron.
No dice que partieron, pero sí, de todas maneras, es parte de todo ese movimiento grande que hubo ya a punto de entrar a la tierra prometida. Cuando empezaron a tomar todas esas regiones de la Transjordania, que yo ya le expliqué a usted lo que es la Transjordania, versículo 18 dice, del desierto vinieron a Matana. Voy a leer todo el versículo 20 y luego vamos a regresar por partes. Dice el 19, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot. Versículo 20, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces allí es cuando ellos llegaron a los montes de Abarim. Cuando dice aquí, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Esto aquí es muy interesante porque menciona unos nombres que tienen significado importante. Esto es algo histórico, pero sabemos que en la historia Dios está alegorizando, porque dice, Primera de Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como tupos, como tipos, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Cuando Pablo leía la historia de Abraham, esto es muy importante, hermano, por favor. Cuando Pablo leía la historia de Abraham, él no leía solo la historia, él percibía la alegoría. Y ahora estamos nada menos que en la penúltima de las jornadas, a punto de entrar a poseer la tierra. O sea que este es un lugar de mucha importancia, de mucho significado, de manera que vale la pena que le hagamos el seguimiento a todos estos nombres. Antes de seguir adelante, yo quiero decirle, hermano, si usted al leer las historias del Antiguo Testamento no percibe la alegoría, no percibe el mensaje esencial, lo que está escondido debajo de la letra, muy difícil que usted capte el propósito de Dios. Porque esa es la forma que usa Dios para esconder las cosas. Fíjese que Proverbios 25:12 es enfático y dice, gloria de Dios es encubrir un asunto y honra de rey escudriñarlo. Aquí el hermano Carrillo se mantiene escudriñando las escrituras. Aquí en estos estudios que yo le paso a usted todos los días, en cuanto estamos leyendo la historia y la geografía, debemos de saber que Dios alegoriza la historia. Ah, qué lindo. ¿No es cierto, Romy? ¿No es cierto, Romy? Por eso Romy mire cómo pone, wow, a ir a Matana del desierto. Experimentamos la vida de la tierra del desierto y la buena tierra. ¡Wow! Para poseer la buena tierra, aleluya. Ánimo, esforcémonos, seamos valientes, hermano. Muy bien. Entonces creo que me entendió el punto número 3. Que Dios alegoriza la historia. No nosotros. Dios alegoriza la historia. Entonces, si nosotros no la alegorizamos, no estamos en el mismo rollo de Dios, no estamos en el mismo camino que va Dios. Y recuérdese que los caminos de Dios no son los caminos del hombre, ni los pensamientos de Dios son los pensamientos del hombre. Por eso nosotros más nos vale que nos metamos al pensamiento de Dios. Yo quiero estar en el pensamiento de Dios. Pablo se mantenía en el pensamiento de Dios, por eso él percibía
Él leía de Abraham, leía de Noé, leía de Isaac, leía de Jacob, pero él percibía la alegorización. Él percibía lo que Dios estaba escondiendo detrás de esa vida. A tal grado que cuando uno estudia todos los detalles de lo que le pasó a hermano Abraham, lo que le pasó a Isaac, lo que le pasó a Jacob, lo que le pasó a José, lo que le pasó a Efraín, lo que le pasó a Manasés, lo que le pasó a Gad, lo que le pasó a Rubén. Hermano, cuando uno logra discernir lo que significa la vida de cada uno de ellos y los detalles para que nosotros alcancemos a percibir asuntos de nuestra vida espiritual, eso se vuelve una bomba, bomba. Por eso es que decimos, wow, ¿ok? Entonces entraremos ahora al punto número 4, los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Veamos cómo dice aquí. Vinieron a Matana. Vinieron a Matana. Ustedes recuerdan que ellos estaban en Almón Diblataim, que quiere decir el escondite de las dos tortas de higos. ¿Se acuerda que estudiamos Almón Diblataim, las dos tortas? El escondite de las dos tortas, ¿ok? Eso ya lo estudiamos la vez pasada. Por eso no vamos a entrar en detalles hoy. Si usted quiere aprender sobre las dos tortas, solamente regrese a la jornada de las dos tortas de higos y allí usted las va a comprender. Entonces, vinieron a Matana. Eso fue una visita. Ya no dice que se fueron o partieron, sino vinieron a Matana. No fue que acamparon. Ellos estaban en guerra, estaban en posesión, estaban defendiéndose. Ahora miremos un detalle que había habido la vez pasada. Había habido victoria. Habían vencido a Sehón, rey de Hesbón, y habían vencido al gordo, a Og, rey de Basán, y habían tomado todos estos territorios de la Transjordania. Y ahora lo que están haciendo es, como decir, ejerciendo el dominio, moviéndose en las regiones conquistadas, extendiéndose por aquellas regiones. Matana significa nada menos que dádiva, significa regalo, significa don, dones. Es significativo que ahora que ellos, cuando han empezado a vencer a los reyes, lleguen prácticamente a un lugar que se llama Matana. El anterior se llamaba Beer, que significa pozo, donde había el fluir de las aguas, y si hay fluir de las aguas, y si hay también el Espíritu, hay también los dones. Este lugar aquí se llama Matana, que quiere decir dádiva, es decir, cuando el pueblo está ya cruzando esa frontera, esa experiencia del lugar santo al lugar santísimo, es normal que aparezcan los dones. Es normal, no pueden faltar. Los dones es algo del Espíritu y siempre que se va saliendo de la carne para entrar en el Espíritu, es normal que se manifiesten los dones. Después dice, y de Matana a Nahaliel. Ustedes pueden ver en el mapa que aquí no está el nombre, pero uno de esos arroyos que está aquí se llamaba justamente Nahaliel y significa el valle de Dios. Ellos están teniendo reposo en Dios, están teniendo solaz en Dios, teniendo descanso en Dios, teniendo alegría en Dios. Ese es el valle de Dios. Los nombres son muy interesantes. Luego dice, y de Nahaliel a Bamot. Este
famoso Bamot fue justamente aquel lugar que significa lugar alto. Aquí hay algo interesante. Bamot significa lugares altos. Aquí en Bamot fue donde por primera vez Balac mandó llamar a Balaam para maldecir al pueblo. Cuando ellos ya estaban en los campos de Moab, ejerciendo dominio en los campos de Moab, preparados para cruzar el Jordán, aunque ya Rubén, Gad y Manasés habían quedado en Transjordania al oriente. Entonces este punto número 4, que son los dones del Espíritu, nos ayudan, recuérdese, para entrar al punto 5, que es empezar a ver. Empezar a ver. Cuando ellos llegaron a esos lugares, fue cuando Balac, y lo vamos a ver después con más cuidado, mandó llamar a Balaam para maldecir al pueblo. Y el lugar donde por primera vez le mostró al pueblo para maldecirlo fue en Bamot. Y después, como no lo pudo maldecir, lo llevó más alto a tener otra vista. Se recuerdan, ¿verdad? Que fue el Pisga. O sea, que es el mismo monte Nebo y en los mismos montes de Abarim, que son lugares donde se puede ver, donde se tiene discernimiento. Eso significa que el pueblo fue llevado a una posición donde se ve. Moisés también vio, solamente que Moisés no pasó. Y por eso esta sección es muy importante entenderla. Montes de Abarim, porque a veces se puede ver y no pasar. A veces se ve, a veces se entiende. A veces se tiene la visión, pero no se pasa. Nos quedamos viéndola y es fidelidad de Dios. Antes no veíamos nada. Ahora podemos decir que estamos en una región de victoria donde estamos viendo. Pero no siempre ver es lo final. Hay algo más que ver. Ver, podemos decir, como montes de Abarim, es lo penúltimo, pero no es lo último. Entonces, desde los montes de Abarim se puede ver la tierra, pero hay diferencia, hermanos, entre ver, entender, comprender y realmente poseer. Entonces, claro, Montes de Abarim es un lugar a punto de ver, donde vieron, pero todavía Moisés no entró. El que tenía que entrar era Josué. Justamente Dios le dice que suba al monte Abarim, que vea la tierra, y le dice que le dé la dirección a Josué, que Josué es el que los va a introducir. Josué significa Jesús. Moisés representa el antiguo pacto. El antiguo pacto fue llevarnos hasta ver. Y nos ayuda a ver todo lo mejor y digamos, la culminación del antiguo pacto nos ayuda a ver, pero no para poseer. No tiene que ser Moisés, tiene que ser Josué, o sea, tiene que ser Jesús. Jesús es el que nos introduce. Moisés llega hasta el borde y nos ayuda a ver, y él ve y prepara, pero Moisés no introduce. Moisés prepara. El que introduce es Josué, o sea, es Jesús, porque Josué es figura de Jesús. El verdadero conquistador de la nueva tierra es el Señor Jesús. El que nos reparte la herencia es el Señor Jesús. Aleluya. Ahora, lógicamente que Moisés sirvió y sirvió para ver. Hoy vemos muchas cosas del Nuevo Testamento gracias a lo que escribió Moisés. Dice en Hebreos 3:5,
y Moisés. A la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, que en el futuro se tenían que decir cosas. Y la fidelidad de Moisés, todo el trayecto era para preparar lo que se había de decir. Lo que se había de decir era lo propio del Nuevo Testamento, que fue preparado por Moisés. Ahora, Abarín es la última etapa de Moisés. Moisés es llamado a morir en el monte Abarín, sin embargo, hubo una estadía del pueblo. Moisés estuvo aquí cuando dice, del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. ¡Wow! Esta porción corresponde al monte de Abarim. Moisés era el que estaba dirigiendo todo este movimiento del pueblo de Israel en ese momento. Él era el que enviaba, él era el que mandaba, no era necesariamente que él tuviera que ir a pelear en todos los pueblos. Él estaba en el monte de Abarín delante de Nebo y por eso fue que Dios le dijo, ahora sube. Si él hubiera estado muy lejos geográficamente del lugar, hubiera sido difícil que se le diga sube, pero se le dijo precisamente sube. Aleluya. Muy bien, vamos en una secuencia muy linda. Usted se dio cuenta que no solamente tenemos que alegorizar la historia, sino que tenemos que darnos cuenta que cambiar de lugar de Transjordania a la tierra prometida es lo mismísimo que pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y para pasar del lugar santo al lugar santísimo, nosotros vemos ahí la manifestación de los dones del Espíritu, porque solo por el Espíritu se puede pasar de el lugar santo al lugar santísimo. Luego vimos que todo esto es para empezar a ver. Empezamos a ver. Pero ahora vamos a entrar al punto número 6, que es ver sin poseer. Y ese es el último punto que vamos a ver hoy. Mañana continuaremos con el punto número 7. Pero quiero que usted se dé cuenta que uno puede ver sin poseer. Puede ver sin poseer. Ahora sí, vamos a pasar un poco al capítulo 27, desde el versículo 12. Capítulo 27, desde el versículo 12, como lo habíamos dicho. Y vamos a ver el significado de lo que fue este monte de Abarim para Moisés. No vamos a confundir el aspecto cronológico con el aspecto del significado espiritual. Cronológicamente, después Moisés estuvo en los campos de Moab y les instruyó y les preparó e inclusive escribió Deuteronomio. Todo eso fue en los campos de Moab. Pero él estaba en los montes de Abarim, a los pies del monte de Abarim, o sea, se puede decir que estaba en las dos partes, tanto en los campos de Moab como en los montes de Abarim, digamos en las laderas, delante de Nebo, como subiendo cuando era necesario subir. Entonces, ahora para el sentido espiritual, no el cronológico, vamos a ver lo relativo a lo que aconteció en el monte Abarim.
Vamos a leer pues en Números 27 desde el versículo 12. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Versículo 13. Y después que la hayas visto, tú también, o sea, como Aarón, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Aquí se revela la supervivencia del alma después de la muerte. Porque dice, serás reunido a tu pueblo. No es solamente que se muere, sino que su cuerpo muere y la persona sale del cuerpo y se encuentra con Aarón y con Miriam. ¡Wow! Y con los otros antepasados. Serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, y le explica por qué. Versículo 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estos son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces, fíjense cómo en el monte Abarín se ve, pero no se posee, por causa de cargar con una imperfección del pasado. Se ve, pero una imperfección del pasado se le cobra en ese momento. Y esa imperfección le impide la posesión completa. Usted sabe que, hermano, si usted no alcanza a ver la realidad por medio de estas alegorías, por medio de estas historias, usted no va a poder discernir, hermano, lo que Dios le está ofreciendo a la iglesia. Fíjese, nosotros estamos peleando la batalla. Nosotros como cristianos queremos ser vencedores. Pero si nosotros no entendemos que no es lo mismo ver que poseer, no vamos a entender todo lo que nos enseña la Biblia. Insiste e insiste e insiste e insiste. Mire, hermano, el mensaje es persistente. Nosotros no vamos a tener excusa, hermano, si no somos vencedores. Porque precisamente Dios nos está dando estas lecciones, hermano, para que nosotros tengamos claridad y estemos conscientes de lo que significa ver sin poseer, hermano. Porque Dios no nos amenaza. Él solo nos está contando una historia de hombres grandiosos, hombres preciosos, hombres que vieron de la talla de Moisés, de la talla de Aarón, de la talla de Miriam, hermano, pero que no pudieron poseer. Y no es que Moisés se haya perdido, ni que Moisés no haya logrado, porque yo quiero decirte que el panorama bíblico es innegable, los dones de Dios son irrevocables, pero está usando alegorías para enseñarnos lo que puede hacer que nosotros no poseamos. Dice, porque fuisteis rebeldes a mi mandato. Fuisteis rebeldes a mi mandato. Hermanos amados, aquí lo importante no es que no entró Moisés, ni que no entró Aarón, ni que no entró María. Aquí lo más importante es que te los están poniendo de ejemplo para que tú no cometas los mismos errores y que puedas entrar a poseer, hermano. Y que no solamente sea una canción entre nosotros. Dios no nos trajo aquí, hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, no temeré. Hermano, hoy en la mañana yo le estaba explicando a un hermano porque me dice, hermano,
Yo no he entendido lo que usted quiere decir con bendecir o bien dicho. Hermanos amados, la palabra bendecir que hemos estado manejando en esta lección acerca de la bendición de Balac, de la maldición que Balac quería que Balaam volviera maldición. Cuando hablamos de esa palabra, sus raíces, la raíz es bien, que es bene, y dicere, benidecere, que no solamente significa que alguien te pronuncie palabras bonitas para que tú recibas una provisión, una bendición, sino que también significa hablar bien. Alabar a una persona, eso es hablar bien. Decir bien de esa persona es bendecir. Bien dicho, mal dicho. Maldecir es hablar mal de una persona. No es que la estés insultando y que le digas groserías. No, tú puedes maldecir finamente. Puedes maldecir a alguien hablando muy finamente, pero estás hablando mal de esa persona. Entonces entendamos que los dones de Dios son irrevocables y que así como Dios vio a Jacob, porque quiero que leas todas las veces que trató Balaam de maldecir al pueblo, no pudo, está en Números 23 y 24. En Números 23, del 1 al 13, está la primera vez que pide Balac que maldiga al pueblo, la segunda vez está en 23, 14 al 30, y la tercera vez está en el 24 del 1 al 13. Y después de leer esas tres, tú puedes encontrar que se fue más profundo porque se habla de la bendición de el pueblo de Israel a través de David, y aún se va más en Isaías, que la bendición del pueblo de Israel a través de David se vuelve la bendición de Cristo en su reino milenial para Israel y para la iglesia. Así que yo quiero que tú alcances a ver que Dios nos está hablando seriamente de que nosotros podemos ver sin poseer. En el Evangelio de Juan, cuando tú lees en el capítulo 3, dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Porque para ver el reino hay que nacer de nuevo, para verlo. Pero para poseerlo hay que nacer del agua y del espíritu. ¿Te das cuenta que la consistencia de la palabra es una? Entonces, hermano, yo te podría decir en plata pura, nosotros podemos predicar esta palabra. Nosotros podemos hablar esta palabra y saberla de memoria, y saberla disertar, y saberla comunicar sin poseerla. Tú puedes hablar de Cristo y no estarlo viviendo. Tú puedes hablar de la bendición de que Cristo se forme en ti y no estarse formando en ti. Entonces esto no es cualquier cosa. Precisamente la jornada 41 es la antesala para poseer. Ya en la siguiente jornada te vas a dar cuenta de lo que es poseer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y si Él nos permite, pues continuamos mañana. Despídete. Bye bye.